Estamos en una edición más de Voces de la Ciencia desde el sur mexicano. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Obeimar Valente Herrera, quien es investigador del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal. Hoy estaremos hablando en relación al café, y esto en conmemoración de que el 1 de octubre se celebró el Día Internacional del Café. Valente, bienvenido a Voces de la Ciencia, nos da gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, y es una oportunidad inmejorable para platicar de esto que a varios nos despierta con el día, ¿no? Y nos despierta a la vida, ¿no? Afortunadamente en México, 85% de la población se toma 1 a 3 tazas de café al día. Es decir, la bebida de preferencia de los jóvenes actualmente. Entonces, la importancia del consumo de café ha ido en crecimiento. Y así como en México es así la importancia, así también así es a nivel internacional. Entonces, el Día Internacional del Café, que es el 1 de octubre, se celebra en prácticamente todos los países, aún en China. Centrándonos a México, que es lo que nos interesa en estos momentos, ¿cuántas variedades de café es que llegan a existir y en qué estados se llegan a cultivar? Porque bueno, ya los decías, ¿no? Es una de las bebidas que ya los jóvenes toman más con el tiempo y que también pues los adultos lo tomamos a diario. Es nuestro primer alimento que consumimos en las mañanas. Bueno, afortunadamente me traje un folletito que versa sobre las variedades de café, y este folletito está en electrónico. En la página de COSUR está un espacio donde está el grupo de investigación en las cafetaleras, y está este folleto donde pueden encontrar las variedades de café que más se cultivan en México. De estas, las tradicionales era el Borbón, de los tiempos de los reyes. Hasta que en 2012, 11, por ahí, se despertó lo que ya venía. La roya desde los 70 llegó a México, pero las condiciones ambientales se dieron la oportunidad de que despertara como enfermedad, se propagara como enfermedad a partir de 2012, 2013 hasta 2016. Entonces el Borbón, típica, eran susceptibles a la roya. Entonces vino un momento de desaparición de prácticamente esas variedades, y se empezaron a sembrar variedades tolerantes a la roya. Son 2 grandes familias de variedades de café que existen. Una es la robusta y otra es la arábiga. Ahora lo que más tenemos cultivado en México todavía sigue siendo la arábiga. De esos hay varias subvariedades que están. La típica, Mondonovo, Catuahí y varias que tenemos ahora en México. Y de robusta se han sacado clones. Y entonces ha ido avanzando el robusta con el cambio climático. Robusta le gusta más los climas calurosos. La arábiga le gusta más los climas templados. Entonces ha ido subiendo conforme el incremento de calor se ha ido el cultivo de arábiga hacia las partes más altas, y el robusta como si viniera atrás. Y de estas variedades que nos comentaba, ¿en qué estados es donde se vienen a cultivar? Sabemos que en Chiapas es uno de los estados en donde también se cultiva mucho café, pero ¿en qué otros estados? Bueno, en orden descendente estaría Chiapas en primero, a la par Veracruz y Oaxaca. Después está Puebla, y recientemente han entrado nuevos estados con cada vez más producción. Uno de ellos es Nayarit. Nayarit. Si quieren ir a Vallarta también consiguen buen café. ¿Y a qué se debe a que poco a poquito se han ido integrando? Cambio climático, ha ido subiendo. El punto donde se deja de cultivar el café son las heladas. Las heladas marcan el punto de corte. ¿Qué condiciones climáticas entonces necesita tener los estados para que se puedan cultivar café? Para las arábigas es climas templados lo que más le gusta. Estamos hablando de 800 a 1600 metros sobre el nivel del mar,
porque a 1600 es donde empiezan las heladas. En esos lugares de 800 para abajo se empiezan a cultivar ya más los robustas, que sirve para mucho más industrializar que para tomarlo de manera directa. Recibe otro procesamiento, pero igual la extracción es la cafeína. ¿Y en Chiapas se cultivan ambas? Se cultivan ambas. En la parte donde más se cultiva robusta es en la parte del Soconusco, en la parte baja, y ha ido subiendo. Mientras que en los altos, la Sierra Madre es más arábiga. Y debido a esto que nos comenta, doctor, ¿a qué se ha debido a que justamente el café poco a poco va adquiriendo costos más justos para los productores? Y entrando a esta parte del comercio justo que ahora se habla mucho. Hubo un momento, no solo en México, sino a nivel internacional, donde la iniciativa fue crecimiento de las ciudades, pero el campo era para producir alimentos baratos para que se alimentara la gente. Hay como dos discusiones ahí. Una, no es que sea caro, sino más bien a menudo nos acostumbramos a comer y a tomar productos de mala calidad. Vamos en otro ejemplo. Quizás en un producto industrializado de una panificadora cualquiera, con un osito, te va a resultar más barato que un pan de Fátima. Pero el pan de Fátima, sabes de qué está elaborado, a qué sabe, qué familia le estás dando empleo y oportunidades, que la economía circula aquí en lo local. O sea, tiene un montón de beneficios alrededor de la producción del pan, que no lo tiene el pan de la empresa del osito, ¿no? Entonces, eso como consumidores debemos estar conscientes para pagar un precio justo por ese pan. Lo mismo para el café. Si queremos tomar un buen café, tenemos que consumir café recién cosechado de este año, recién tostado, recién molido, que te permita degustar un café fresco y no uno que viene del otro país, que tiene 2 meses de molido, otro mes en los lugares donde se concentra para después distribuirlo, y 2 meses más en el centro comercial. O sea, lleva 5 meses en molido. Una semilla, en sentido fisiológico, es una cápsula de vida que dan las plantitas para que la plantita que se va a nacer de ahí tome su alimento. Entonces, una cápsula. Esa cápsula, en el momento que se muele, libera sus nutrientes y se empieza a oxidar. Si lo dejas mucho tiempo, el proceso de oxidación ya corrió y sabe más a otra cosa y no a café. Entonces, por eso tiene que estar recién molido, máximo 8 días. Para que tenga el sabor del café. Como tal. Bien. Si no, lo que vas a estar tomando es algo que sabe a cartón, cosa parecida. O muchas veces que ha ocurrido a tierra mojada, tierra húmeda, ¿no? Porque se generan hongos. Y eso es, en algunos casos, incluso peligroso. Porque hay hongos para todo, para morirse también. Y bueno, en cuanto a esta parte muy importante, consumo, importación, exportación, ¿cómo estamos en México? ¿Qué cifras tenemos? En términos de la producción en cereza, los datos de 2022, que son los que más actuales que tenemos, el recuento que se tiene es de 1 millón de toneladas producidas en México. De esas, la mitad consumimos en México. Lo que no se documenta, lo que se alcanza a ubicar es que estamos consumiendo lo mismo que producimos. Entonces, la cantidad que exportamos, que es alrededor de 430,000 toneladas, es un déficit que lo compensamos con importación. De nuevo, la cuenta, si producimos lo mismo que consumimos, entonces lo que exportamos es lo mismo que tenemos de déficit. Un café, para que lo degustes bien, tiene que estar en tostado medio, que libere sus notas, porque si lo tuestas, pues una cosa tostada, o voy a decir otro ejemplo,
Si tienes un corte de carne muy bueno y tienes otro malo, pero si lo tuestas todo, los dos te van a salir mal. Ahora bien, Valente, ¿cuál es la situación que guarda el café en México? ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Uno es el cambio climático, y ahí afortunadamente hay un grupo de COSUR con otros colegas de Chapingo, con INECOL, que hemos venido trabajando en eso, en desarrollar por un lado escenarios de cambio climático, cómo se va a estar moviendo a lo largo de las siguientes décadas, las variedades que mejor se pueden ir sembrando, tolerantes a los cambios. Eso es por un lado. Y la otra es pasar de depender menos de la exportación y fomentar mucho más el consumo de café propio, lo nacional, para que el valor agregado se quede en México. Desato ese concepto de valor agregado. Exportamos café en oro, es decir, quitado todas las cascaritas, pero en el mercado nacional podemos tostar, moler, vender en taza, y eso es oportunidades para las nuevas generaciones, porque tostado te dilata un poco más, la vida de anaquel es mucho más larga, puedes vender de aquí, muchos chicos empiezan a vender ya en Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, Tijuana, empiezan a vender en tostado, en molido, a los chicos del otro lado que tienen sus propias cafeterías, que tienen sus propios tostadores, que tienen sus propias iniciativas de expendios de café. Entonces, un espacio que por un lado pasa a agregarle más valor, pasa a vender mucho más de manera directa, y pasa a depender menos de normatividad que nos imponen. Hay una ley que se llama ahora, que decretó la Unión Europea, que ustedes la pueden revisar, que se llama deforestación cero. Cultivos que se sembraron este año, que 5 años atrás tuvieron bosques, no procede para la exportación a Europa. Pero no solo es la cuestión de qué tipo de árbol está documentado, sino el costo que tiene demostrar eso. El costo que tiene demostrar que ahí donde está cultivando café ahora no hubo montaña antes. Y eso va sobre los costos que tienen que absorber los productores. Difícil la situación. Difícil. Entonces, súmale la producción de certificación orgánica, certificación de comercio justo, ley de deforestación cero, ley de no trabajo infantil. Entonces se van sumando normatividades que no solo cumplir con la regla, sino pagar por los costos de certificación. Entonces no es solo producir, sino demostrar un montón de reglas y normatividades que te las imponen. No es negocio con los productores, te las imponen de la Unión Europea o de Estados Unidos. Mientras que aquí a nivel nacional jugamos con nuestras reglas. Sí. Esa es la diferencia. Valor agregado, más valor agregado, y jugar con nuestras reglas. Con lo que nos comentas entonces, Valente, ¿podríamos decir que la cafeticultura podría estar en riesgo? Si le ampliamos la pregunta, es cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Si lo vemos en términos de riesgos, si seguimos dependiendo de la exportación, que fue el modelo que impera hasta ahora, sí tenemos riesgos cada vez mayores. Si lo vemos en términos de oportunidades, el crecimiento del consumo nacional, que pasó de 0.5 en 1995 a cerca de 2, ahora 2 per cápita, es una oportunidad de comercializar en el mercado nacional, que lo tenemos que aprovechar nosotros, no que lo aprovechen de fuera, porque la cafetería de La Sirenita pasó de tener 500 más o menos establecimientos, y la proyección 2027 es 1500. Eso quiere decir el disparo del consumo nacional.
Y no es que estemos en contra, sino que eso nos está indicando que ahí hay una oportunidad grande que tenemos que aprovechar. ¿Y como sociedad qué podemos hacer justamente para protegerla? Consumir lo propio de nuestra región y podernos educarnos para consumir un buen café y degustar un buen café y comprar tostado, molido de lo propio y no de lo que nos venden en los centros comerciales, que por lo menos tiene 5 meses que lo tostaron y lo molieron. Está más oxidado que yo. Desde tu perspectiva, desde tus estudios que has realizado y desde la visión de este grupo del GIESCA, que ya en unos momentos más vamos a platicar sobre ello, ¿cuál crees que sea el futuro del café en México? El futuro me parece que es prometedor si avanzamos en vender en mercado nacional. Y hay un principio que le dicen el principio de la variedad requerida. ¿En dónde te parece? En esto de difusión como estamos ahora, necesitamos un principio de variedad requerida donde difundamos las ideas y los conocimientos con artículos, pero también con medios de incidencia en política pública, medios como este que es para el público en general. Tenemos que pegarle a los varios destinos, segmentos que conviene llegar la misma información con diferentes tonos o énfasis, ¿no? Regresando al punto, si la gente, si los productores, junto con el trabajo que podamos hacer nosotros de acompañamiento, seguimos ese principio de variedad requerida, va la exportación cuando se pueda y donde nos conviene. El mercado nacional también hay que pegarle a los destinos importantes en México, que tenemos ciudades grandes, y en lo local, si lo vemos como escalas, si lo vemos como tipos de oferta de café, no solo es tostado molido, sino también soluble o en otras presentaciones que permita que las consumidores puedan tener por dónde escogerlo. Claro, tener esta variedad. Esa variedad. Venderlo de primera calidad para los que pueden pagarlo, que no lo van a poder todos. Los de segunda, donde hay ese espacio. Y lo de tercera, trabajarlo bien para ofrecer el mejor café que se pueda con esta tercera. Y vaya que se le puede sacar provecho a eso. Sí. Y bueno, ahora platícanos en relación al GIESCA. ¿Qué es el GIESCA? ¿Qué es lo que realizan en él? El GIESCA fue una iniciativa que trabajamos desde... Bueno, yo llegué más bien, cuando llegué estaba iniciándose esa iniciativa en Ecosur, que fue una demanda de productores que se incrementó en un momento de crisis de precios del café, estamos hablando de 2001, 2002, y estaban buscando alternativas. Entonces era mucha demanda, varias presiones de diferentes actores, y cada uno respondiendo por su lado. De los que trabajamos en ese tiempo en café, dijimos, pues queremos dar una respuesta articulada mejor, juntémonos. Y entonces así se creó el GIESCA como una iniciativa de dar una mejor respuesta y de trabajo colaborativo con las organizaciones cafetaleras. Entonces es un grupo donde participan académicos, sociedad civil y cafeticultores. Siempre ha sido así, de trabajo articulado, y trabaja gente que ve la cuestión de plagas, gente que trabaja desde la antropología el momento en que está la familia. No es lo mismo una familia que está iniciando, una familia que tiene los hijos grandes donde hay mano de obra para cultivar, a una familia que ya está mayor y dice, no vas a subir al árbol a controlar la sombra. Entonces cada momento de la familia tiene unas facilidades como unas dificultades. Gente que trabaja también lo de suelos, gente que trabaja lo de cambio climático. Es decir, es afortunadamente un conjunto de especialistas que decidimos trabajar de manera conjunta con la gente y en la gestión de recursos.
En estos momentos, ¿qué investigaciones se están realizando o tú qué investigaciones estás desarrollando? Estuvimos trabajando a partir de 2022 comenzamos. No, fue antes, justo antes de la pandemia comenzamos con lo de desarrollar las capacidades, identificar las capacidades actuales y potenciales para mejorar las condiciones de las organizaciones para hacer mercadeo en lo nacional. Y por el otro, hemos estado trabajando en identificar los segmentos de mercado donde está creciendo la demanda y los lugares. Entonces, ese match es el que estamos trabajando. Junto con nosotros hay otro grupo que está trabajando lo de manejo de plagas y enfermedades ya con aplicaciones. Se juntaron los colegas de plagas y enfermedades con los colegas de infonomía y desarrollaron la aplicación para que los propios productores, en este caso ya más jóvenes, monitoreen el estado del cafetal, traen preguntas y opciones ahí y le da un estado de salud del cafetal. Se trabaja también la cuestión de la vida microbiana en el suelo. Trabajan también lo de otros cultivos en el cafetal. Se trabaja la parte de organización y me falta alguno seguramente, pero un conjunto de temas en función de la agenda de colaboración que desarrollamos junto con las organizaciones. Se cierra este ciclo ahora y vamos a empezar un nuevo espacio donde vamos a trabajar la agenda de colaboración con las organizaciones cafetaleras para un nuevo ciclo. Muy interesante todo lo que nos has comentado, Valente, en el transcurso de esta entrevista, y no nos queda más que preguntarte algún consejo, alguna recomendación que des a la sociedad. Pues consumir lo local, consumir café fresco y desarrollar y hacer tus pruebas para construir tu café propio. No hay el café de todos el bueno, sino tienes que construir tu propio café con lo local. No busques café de Madagascar o de eso, no. Tenemos buenos cafés aquí, podemos hacer nuestras propias mezclas, nuestras propias preparaciones y donde nos encontremos cómodos y satisfechos, ahí está nuestro lugar, pero con lo propio. Y bueno, con esto llegamos al final de Voces de la Ciencia desde el Sur. Te agradezco a ti, amigo o amiga, que nos estuviste viendo en el transcurso de esta entrevista en donde hablamos en relación al café, conmemorando el Día Mundial del Café. Te hacemos la invitación para que consumas una buena taza de café.